Y ya está grabando. Ojalá que mi tostadora sobreviva. Bien, vamos a empezar con el primer tema que vieron, que es el tema de diodos. Hubo un cambio respecto al menos del anterior, de este año, principio de este año con el año pasado, y fue que el ingeniero le dio un poco más de importancia al tema de diodos. No sé si seguirá con esa idea, ustedes me dicen después. Ahorita avancemos la teoría, porque entra teoría a su examen. Los 2 años que se iba a auxiliar de esta materia ha entrado teoría, así que sería bueno que presten atención. Antes de hablar de diodos, tenemos que hablar de, y esto es pregunta de examen ya, de semiconductores. Los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Bueno, seguramente ustedes ya conocerán de circuitos 1 que existen materiales conductores y existen materiales aislantes. Los conductores son aquellos que permiten un libre paso de la corriente eléctrica, y los aislantes, es lo contrario, son aquellos que impiden o dificultan demasiado el paso de la corriente. Ejemplos de conductores, pues lo típico, un cable de cobre, una barra de hierro, una barra de metal, cualquier metal básicamente, con algunas ligeras excepciones que no voy a entrar. Y los aislantes, pues cualquier goma, ¿no? Cualquier plástico, la madera, etc. Pero existen ciertos materiales que bajo ciertas circunstancias actúan de ambas maneras. Es decir, el mismo material bajo ciertas circunstancias actúa como un conductor y bajo otras circunstancias actúa como un aislante. A ese tipo de materiales son a los que nos referimos cuando hablamos de semiconductores. Los semiconductores están normalmente hechos de silicio, ¿ok? Símbolo Si, es silicio, uno de los recursos más preciados hoy en día, porque la electrónica se basa en semiconductores. ¿Okay? Diodos, transistores, circuitos integrados, todo es en base a semiconductores. Si les gustan las computadoras, que deberían porque son de la Facultad de Computación, y conocerán las tarjetas gráficas, pues esas tarjetas gráficas, el cerebro de esa tarjeta, la CPU de cualquier CPU, es una serie de transistores diminutos, de nanómetros de tamaño. Y esos transistores son todos uniones de diferentes tipos de semiconductores. ¿Okay? Para que se entienda la importancia de este material. Ahora bien, solamente hablando de semiconductores, todavía no entrando al tema de diodos. Hay 2 tipos de semiconductores. ¿Bien? Están los tipo N y los tipo P. ¿Qué pasa? Esto va a ser rápidamente porque, digamos, no me voy a explayar mucho en esta parte. Si nos acordamos un poquito de química, tranquilos que no les voy a pedir tabla de valencia, ni química orgánica, enlaces covalentes, nada de eso. Simplemente recordar que tenemos el átomo de silicio. El silicio tiene una característica, y es que su valencia, digamos, no me acuerdo el nombre exacto, es 4. ¿Okay? No se pierdan. O sea, tiene 4 electrones en su última capa de valencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo uno varios silicios? ¿No? Si yo uno varios átomos de silicio. ¿Okay? Esto es silicio. Este es el núcleo, digamos, el más grande. Y esos son los otros electrones. Los átomos quieren siempre estar en equilibrio. Ese equilibrio lo logran al formar enlaces, se llaman enlaces covalentes. Sé que dije que no iba a entrar mucho en eso, pero solamente entiendan la teoría, que simplemente que cuando un átomo está al lado de otro, va a querer compartir con él electrones. ¿Por qué? Porque el átomo quiere llegar al equilibrio, que para el átomo de silicio el equilibrio es tener 8 electrones en su capa de valencia, porque es lo máximo que puede soportar, no entran más arriba de 8. ¿Cómo va a lograr eso? Este silicio al centro
va a compartir con este, va a compartir con este, va a compartir con este y va a compartir con este. ¿Cuál es el resultado? Ahora este silicio, compartiendo con los que tiene alrededor, llega a su equilibrio de 8 electrones. ¿Ok? Y así los silicios que igual están al lado de él, y etc. Ok, perfecto. Pero eso no me da ninguna propiedad de semiconductor. ¿Cómo yo consigo esa propiedad? Voy a cambiar este átomo de silicio. Bien, ya no va a ser silicio, sino que lo voy a cambiar por otro material, digamos el fósforo. ¿Ok? El fósforo, creo que su símbolo del fósforo, hombre, no me acuerdo, era pH. No me acuerdo de verdad. Okay, el fósforo. ¿Qué tiene de especial el fósforo? Pues el fósforo es un material pentavalente. ¿Qué quiere decir eso? Que en su última capa de valencia tiene 5 electrones. ¿Okay? En realidad, ahora que lo pienso, creo que esto no debe haber sido arriba, sino aquí al medio, para que se vea un poco mejor. Aquí. Era P, creo, no me acuerdo. Fósforo, ¿okay? De verdad que no me acuerdo. Esa rata la voy a hacer después. ¿Qué pasa? Tiene 5. ¿Okay? Entonces, 1 hace enlace con el de la izquierda. 2 hace enlace con el de la derecha. 3 hace enlace con el de abajo, perdón, con el de la derecha. 4 hace enlace con este otro de aquí, ¿no? Pero el fósforo tiene 5. Es decir, va a quedar un electroncito del fósforo libre por aquí. ¿Qué quiere decir? Que ahora, porque esto está rodeado de silicio, la mayoría de este material es silicio, pero hay algunas partículas de fósforo. ¿Qué significa que hayan algunas? Que a la vez que hay partículas de fósforo, van a haber algunos electrones libres que van a quedar volando por ahí. Son electrones que están listos, están dispuestos a moverse libremente a través de ese material. ¿Qué significa el movimiento libre de electrones? ¿Qué significa un movimiento libre de electrones? Un flujo de electrones, una corriente eléctrica. O sea, este material es un conductor porque tiene un exceso de electrones libres. Y es muy fácil que esos electrones, como no están unidos a ningún átomo, o sea, están unidos al fósforo, pero de manera muy tenue, no están unidos al silicio, basta un pequeño voltaje y este va a empezar a moverse por todos lados. Entonces, este material de silicio dopado con fósforo, que esto se llama dopar, ¿okay? El proceso de dopaje, meter una impureza, un material externo que no sea silicio a esta pastilla de silicio, eso me resulta en una cantidad de electrones libres. Y entonces, como tiene electrones libres, yo digo que esa pastilla es un semiconductor tipo N. En resumen, ¿qué es un semiconductor tipo N? Es un semiconductor, una pastilla de silicio que tiene exceso de electrones. Se dopa con fósforo u otro material que tenga 5 electrones en su capa de valencia, es decir, pentavalente. Tiene un dopaje pentavalente. ¿Bien? Okay. Eso respecto al tipo N. Esas serían las dos partes más importantes que puede entrar al examen. Al final les digo las preguntas más o menos que entran en la teoría. Okay, eso respecto al tipo N. ¿Qué pasa con el tipo P? El tipo P, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Se dopa, también se dopa, pero este se dopa con materiales trivalentes. ¿Qué significa trivalentes? Por ejemplo, el aluminio, ¿okay? Que solamente tiene 3 electrones, tiene valencia 3, porque en su capa más externa tiene 3 electrones. Hagamos lo mismo de antes. Uno se une con el de la izquierda, este se une con el de abajo, el de la derecha con este otro silicio. Y este silicio está buscando un compañero con el cual unirse. Pero ya no hay, porque el aluminio solamente tiene 3. Aquí queda libre. Esto en la teoría de semiconductores, este espacio libre se le llama hueco. ¿Okay? Y se considera una carga positiva.
No es una carga positiva, pero en la teoría, para ubicarnos, decimos que esto es una carga positiva. No es un protón, ¿ok? No aparece mágicamente un protón aquí. Es una carga positiva, es un hueco. ¿Qué significa? Que en este material, si yo lo dopo con aluminio, van a haber un montón de huecos. ¿Qué va a pasar? Es un hueco, ¿ok? Si yo agarro y le meto un voltaje y ese voltaje a alguno de los electrones logra hacer que se zafe, que sea un electrón libre, ese electroncito va a estar viajando libremente por el material, va a toparse con este hueco, va a venir por aquí, va a ver que hay un hueco y como los electrones y el material en sí quiere tener el equilibrio, este electrón que está paseando libremente por aquí va a venir a ocupar el lugar de este hueco. Y así como este caso hay millones de millones de estos huecos dentro del material. ¿Qué sucede entonces? Que aunque yo intente que haya un flujo de electrones por aquí, corriente eléctrica, los huecos van a impedirlo. Entonces no va a existir flujo a través de este material. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un aislante. Los semiconductores o las pastillas semiconductoras tipo P tienen exceso de huecos. Se dopan o tienen un dopaje trivalente. Dense cuenta que el mismo material, porque el 90% de esto más o menos es silicio, es decir, yo hablo de una pastilla de silicio, puede ser o un conductor o un aislante. En un principio, por así decirlo. ¿No? Lo importante que tienen que saber de aquí, más que todo estas dos cosas. Las preguntas de examen normalmente suelen ser. Y por último, yo entonces puedo hablar de dos tipos de semiconductores. Los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. ¿Cuáles son los intrínsecos? Es la pastilla de silicio en estado puro, sin dopar. O sea, si vos tenés una pastilla de silicio puro, como era al inicio, todos los átomos eran de silicio, ese es un semiconductor intrínseco, no tiene dopaje. ¿Ok? No lo voy a escribir porque me da flojera, escribanlo ustedes, me imagino que estaban tomando apuntes. ¿Cuáles son los semiconductores extrínsecos? Son aquellos que están dopados de impurezas y pueden ser del tipo P o del tipo N. Hay un poco de trampa en el examen. A veces el ingeniero dice, un semiconductor del tipo P es un semiconductor y te pregunta, ¿o cómo era? Un semiconductor dopado con impurezas trivalentes y la pregunta ¿es tipo P? ¿Es tipo N? ¿Es intrínseco o es extrínseco? Te da esas cuatro opciones. Algunos se confunden o bueno, no prestan mucha atención y ponen, está dopado, entonces es extrínseco. Está bien a media, porque el ejercicio te está indicando, aparte de que está dopado, te está diciendo qué tipo de dopaje tiene. Te dice que tiene impurezas trivalentes. Entonces la respuesta correcta sería que es un tipo P, que es extrínseco, es cierto, pero es más específico. ¿Ok? Tengan cuidado con ese tipo de preguntas y así va variando. A veces pregunta un material que está dopado con impurezas pentavalentes, es un semiconductor y ahí de nuevo, intrínseco, extrínseco, tipo P, tipo N. O a veces es más general y la pregunta dice, una pastilla de silicio que se encuentra dopada es un semiconductor, ahí si no te indica el dopaje, ahí sí la respuesta correcta es semiconductor extrínseco. ¿Se está entendiendo? Espero, ¿no? Es típica pregunta de examen que pone el ingeniero. ¿Bien? Por eso me gusta aclarar esta parte de teoría. ¿Ok? Bien. Ahora bien, si entendemos semiconductores,
¿Qué es un diodo? Un diodo no es más que la unión de dos pastillas semiconductoras. Una tipo N y la otra tipo P. ¿Ok? Estas pastillas están recubiertas de una cubierta, de la redundancia, y un encapsulado que los protege, que los conocerán seguramente de esta manera. ¿Ok? Bueno, igual creo que hubiese quedado mejor que les muestre una foto de internet, pero bueno. ¿Cómo sea? Bueno, para que lo vayan conociendo, vamos a ver si podemos hacer algún laboratorio presencial y mostrar un circuito básico. Podríamos hacer un rectificador, es bastante sencillo de hacer. Eso, ¿ok? Eso es un semiconductor. ¿Cómo se representa en lógica perdón, cómo lo representa en un circuito, ¿no? Se representa mediante este símbolo, donde yo tengo la parte que no tiene, la parte que tiene la línea esta, pertenece a la pastilla N, se llama cátodo. ¿Okay? Cátodo, en español es con C, ¿okay? Creo que en inglés, o creo que esto viene del griego, es cátodo, con K. Pero bueno, se representa con la K esta parte. Se llama cátodo. Y la parte positiva, que aquí en la... ¿Cómo se llama? Digamos, en la representación de circuitos se llama... O sea, es la letra A de ánodo. ¿Okay? Ese sí tiene el mismo nombre para todos. Ahora sí, ¿cuál es la magia del diodo? ¿Cómo consigue a veces conducir, a veces no? Todo depende de cómo yo lo polarice. ¿Okay? De nuevo, esto de la polarización usualmente también entra en el examen. Lo voy a polarizar de manera directa. ¿Cómo sería eso? Este ánodo asócienlo a positivo y este cátodo asócienlo a negativo. ¿Cuándo es polarización directa? En una fuente continua. ¿Bien? Polarización directa es cuando yo conecto el positivo de la fuente, ¿no? Me imagino que nomenclatura de fuentes ya conocerán por circuitos 1, al ánodo del diodo. Y el negativo lo conecto al cátodo. ¿Qué va a suceder en esta situación? Si yo le meto, qué sé yo, 5 voltios. ¿Va a existir, la pregunta, ¿va a existir flujo de corriente o no? La respuesta es sí. Va a existir un flujo de corriente en este circuito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el diodo está polarizado de manera directa. Cuando yo polarizo el diodo así, conecto el positivo de la fuente al ánodo, el negativo al cátodo, existe un flujo de corriente. ¿Qué pasa si yo cambio la fuente? Es decir, la invierto. Si yo ahora hago esto. El negativo ánodo, el positivo a cátodo. ¿Qué va a pasar? En este caso, el diodo se comporta como un aislante. El diodo va a ser como un circuito abierto y en un circuito abierto no existe flujo de corriente. ¿Bien? Es decir, el cómo funciona el diodo depende de cómo yo lo polarizo. Si la polarización directa, hay flujo de corriente. La polarización inversa, no hay flujo de corriente. Ahora bien, ¿cómo consigue esto el diodo? ¿No? ¿Es magia? ¿Qué pasa? Voy a aprovechar este cuadradito.
tenemos las dos pastillas semiconductoras, la tipo N y la tipo P. ¿Qué pasa? Esta tipo P, nosotros decimos que está llena de cargas positivas, ¿no? Llena de cargas positivas. Huecos en todo caso. Son huecos, ¿ok? Solamente que le decimos cargas positivas. Y la tipo N está llena de electrones libres, ¿ok? ¿Qué pasa si yo polarizo así? Aquí está el positivo de la fuente y aquí está el negativo de la fuente. Positivo, ¿no? Esta parte de aquí. Y aquí entra otro detalle que suele confundir mucho, que confunde mucho y es entendible, y es que nosotros estamos acostumbrados al sentido convencional de la corriente. Decimos que la corriente va de negativo a positivo, ¿no? Es decir, que si esta es la fuente, la corriente fluiría así. Y está bien, perfecto. Esa forma de trabajar me sirve para trabajar el 90% de los circuitos. Y así trabajamos en circuitos 1 y así les enseñaron, así les enseñé yo incluso, y todo fue maravilloso. Pero para explicar diodos, tengo que recurrir, sí o sí, al sentido real de la corriente. Porque en realidad lo que sucede es que la corriente no va de negativo a positivo. La corriente fluye de negativo, no va de, ¿cómo era? O sea, no va de negativo a positivo, así. En realidad va de positivo a negativo. Los electrones van así, se mueven así. ¿Ok? Vamos a usar el sentido real de la corriente. Y vamos a usar la gráfica para definir cómo es la curva característica del diodo. ¿Han visto eso? Curva característica del diodo. Me imagino que sí. Lo explica, que yo recuerde. Ok, ¿qué pasa, no? Vamos un poquito más rápido. Ahora sí, si está así conectado de esta manera, los electrones, ¿qué va a pasar cuando vengan por aquí? Porque los electrones en un principio van a querer venir por acá. Estos electrones, bien, que están todos aquí, ¿no? En un principio aquí abollados, o sea, no abollados, sino distribuidos en todo el material, van a sentir la presencia de estos electrones que quieren desplazarse y se van a abollar todos. Voy a tener que hacerlo aquí en otra imagen más grande. Esto es como un zoom que le hago a esa parte de la derecha. Los electrones van a estar viniendo por aquí. ¿Y qué va a hacer? Estos electrones que están dispersos van a sentir el negativo de la fuente. Cargas de signos iguales se repelen. Todas las cargas que antes estaban distribuidas por todo el material se van a agrupar acá. ¿Qué va a pasar aquí en la parte de la izquierda? Este no deja de ser el positivo de la fuente. Y esto estamos asumiendo que son cargas positivas. Es decir, estas de acá, las cargas positivas, también se van a querer agrupar por acá. O sea, van a ser empujadas hacia allá. Y por su parte, estos electrones van a querer venir a esta parte de aquí, porque están sintiendo la presencia de protones en esta pastilla. Van a querer, de alguna manera quieren ellos llegar acá. ¿Okay? Se acumulan los electrones aquí. Aquí sucede algo bastante interesante, es mucho más técnico, pero simplemente esta es la parte de créanme. ¿Qué va a pasar? Aquí van a seguir habiendo electrones, ¿no? Se abollan a la izquierda en este caso, pero van a seguir por aquí algunos. Aquí por su parte protones van a seguir dispersos, pero la mayoría van a estar abollados acá. Va a haber como un cambio, es decir, los protones van a pasar a este lado. Algunos, en esta línea se crea lo que se conoce aquí en diodos como
una banda de conducción aquí, estos protones van a lograr saltar a este lado del material y estos electrones al otro lado. Como que se van a invertir de esta manera. Solamente en esa franja, no en todo el material. Sola y únicamente en esta franja. Y este espacio de aquí, si se fijan, es como una pila con cargas negativas y cargas un lado negativo y un lado positivo. Esta franja tiene un potencial asociado en todos los semiconductores de diodo. Si han atendido la clase del ingeniero y han hecho ejercicios, seguramente ya intuirán qué valor tiene en voltios ese potencial. En esa franja hay aproximadamente 0,7 voltios. Fíjense en algo igual. Estos electrones, algunos van a lograr pasar por aquí. Si la batería tiene la suficiente energía, el suficiente voltaje, algunos van a poder recorrer, van a llegar aquí. Y aquí van a tener que hacer un salto, porque no van a poder saltar desde aquí hasta la otra pastilla, a menos que superen este potencial. Imagínense, está polarizado directamente, perfecto. Debería conducir según lo que yo les dije. Pero, ¿qué pasa? Imagínense que la fuente es de 0,5 voltios. Aunque esté polarizado de manera directa, estos electrones van a tener 0,5 voltios. Van a llegar aquí y este les va a tomar peaje. Les va a decir, ¿tienen 0,7 voltios? No, tengo 0,5, entonces no pasa. Y ninguno va a pasar. Y aunque esté conectado en polarización directa, no va a conducir porque tiene que pasar ese umbral de 0,7 voltios. La fuente. Cuando la fuente supere los 0,7, basta con que sea 0,7001, por decir algo. Entonces sí, estos electrones van a poder saltar desde aquí, saltar esta brecha acá. Y ya estando en esta parte de la pastilla, tienen todo este espacio lleno de huecos por los cuales moverse libremente. Sin embargo, van a querer cerrar circuito. Entonces se van a mover a través de todo esto y van a llegar al positivo de la fuente. Recuerden, cargas de signos opuestos se atraen. Como el positivo de la fuente aquí está cargado de cargas positivas, no se van a quedar aquí atrapados, sino que van a cerrar circuito. Y así es como funciona la polarización directa. ¿Qué pasa con los aislantes para hacerlo más? ¿O qué pasa si lo invierto? La polaridad. Al invertir la polaridad, lo que yo voy a hacer es que ahora, bueno, voy a tener que borrar un poco por aquí, de todas formas. Recuerden que esto es tipo P y esto es tipo N. Invierto la polaridad, acá está el positivo y aquí el negativo de la fuente. Pequeñito porque lo que me interesa es la pastilla de arriba. ¿Qué va a pasar? Los electrones de aquí se van a sentir atraídos por el positivo de la fuente, entonces se van a acumular acá. Estos huecos, cargas positivas, se van a sentir atraídos por el negativo y se van a acumular acá. ¿Qué pasó? Que esta brecha que antes era solamente aquí en la unión y eran 0,7 voltios, por el hecho de que se acumularon la mayoría de las cargas positivas y negativas de esta manera, porque la fuente está polarizada de esta forma, ahora esta brecha es gigantesca. Esto ya es, hablamos de 400, 500 voltios que tendrían que tener, o sea, la fuente. Una fuente normal de laboratorio que no llega hasta 12 voltios, no hay manera humana de que los electrones, en sentido real de la corriente, lleguen aquí y puedan saltar esta barrera. Esta barrera normalmente es de 400, 500, 600 voltios, depende del diodo. No van a saltar, no lo van a hacer. Es más, creo que es de más, porque los diodos se usan en alterna, que son de 200 y tantos. Sí, creo que es de más, habría que revisar el datasheet. El punto es que esta barrera ahora, en polarización inversa, es tan grande, o sea, el peaje que tienen que pagar aquí creo que es de 1000 voltios, por decir algo, que no lo va a hacer. O sea, conectarlo así es obligarlo
a que tenga que cruzar esta barrera. ¿Qué va a pasar? Simplemente no va a haber flujo de corriente. Porque esta barrera que se genera aquí en el diodo, por el cómo está polarizado, es demasiado grande. Ahora el diodo es un aislante. ¿Ok? Y todo eso solamente dependiendo de la polaridad de la fuente. Porque el diodo ya lo conocemos. ¿Cómo quedaría la gráfica, la curva característica del diodo? En inversa hemos dicho que no conduce. ¿Okay? En inversa no conduce. Entonces es cercano a cero. A ver, un detalle técnico. Hay una ligera, minúscula, pequeñísima corriente que se llama corriente de fuga que logra pasar a través del diodo, pero es tan pequeña, es del orden de los nanos, o creo que por 10 a la menos 15 creo que es amperios, es decir, una cantidad ridícula que no se la considera, pero en las gráficas van a ver que está ligeramente hacia arriba, ¿okay? No está en el cero total. Luego, esto es voltaje negativo, ¿no? Esto es voltaje corriente con voltajes negativos, polarización inversa, el diodo no conduce. Idealmente, ni bien empieza, debería conducir, entregar toda la corriente que pueda, el diodo ideal. Bueno, le voy a dejar en amarillo el diodo ideal. ¿Cómo sería un diodo más cercano a la realidad? Es un diodo que tiene su corriente de fuga, no conduce en el cero, si es de silicio. Tiene que llegar a 0.7 y recién en 0.7 empieza a conducir. Es decir, cuando el voltaje alcanza 0.7 voltios y un poco más, recién empieza a conducir. Este es el diodo real. Pero hay otra curva de diodo que es la más precisa de todas. Y aquí ya podríamos empezar a... Hombre, se me colgó. Allá. Hay una tercera curva que es la que usamos en los ejercicios a los cuales vamos a pasar enseguida. Ya mucha teoría seguro que se quieren morir, pero es necesario, ¿ok? Que es la ecuación de Schottky. La ecuación de Schottky es una ecuación que me define el comportamiento del diodo, la curva característica del diodo. ¿Bien? La voy a escribir por aquí, ¿ok? La ecuación de... Y Dios sabrá si lo escribo bien, espero que sí. Schottky. ¿Qué me dice? La voy a escribir y ahorita la paso a graficar, ¿ok? Me dice que la corriente a través del diodo va a ser igual a una corriente de mantenimiento E elevado al voltaje en el diodo sobre N por un voltaje térmico menos 1. ¿Qué me dice este diodo? ¿Qué me dice esta ecuación? Que el comportamiento del diodo no es así de perfecto, nada en esta vida es perfecto. El diodo efectivamente no conduce en inversa, tiene su corriente de fuga, tiene una pequeña corriente de saturación y fíjense que este E elevado a lo que sea me condiciona, ya no estas líneas rectas, sino una curva que va ascendiendo desde 0, no de 0.7, sino va ascendiendo desde antes, llega a tener un valor considerable la corriente en 0.7, tiene un comportamiento que sigue pareciéndose a una curva por unos cuantos voltios más, y llega a un punto en el que ya ahí sí la corriente se dispara. Este valor suele estar rondando los 1.3 voltios, si no me equivoco, depende del diodo, a ver a datasheets. Esta verde es el comportamiento real del diodo que está definido por la ecuación de Schottky. Así es como se comporta un diodo en forma real. ¿Okay? Pero para los cálculos que nosotros vamos a estar haciendo, nos basta con usar la línea azul, que es la ecuación real o la curva real del diodo, ¿no? Que asume que en los 0.7 ya empieza a conducir. De todas formas es importante que conozcan las tres. El diodo ideal, el diodo real y el diodo por la ecuación de Schottky, que es esta verde, que esta es la vía real, ¿no? Pero usamos el azul para los cálculos. Bien. Hagamos algunos ejercicios de diodo Schottky. ¿Les pasó ya práctico al ingeniero? Pregunta.
No, 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 todavía. Porque siempre se tarda eso. Bueno, estos son ejercicios de práctico, ¿ya? En teoría debería pasarles, espero que les pase. Primero, ecuación de Shockley, como siempre, todo lo que hemos visto hasta ahora. A ver, entiendo que esto puede resultar muy pesado ahorita y es por eso que les debo las asignaturas. Vamos a ver qué día podemos recuperarlas. Pero es que tampoco ha avanzado mucho. No, igual es por eso que yo a veces me atraso un poco porque el primer día creo que ve diodos un poco de volada y se queda ahí o no sé. Y en los exámenes pregunta estas cosas de teoría que estoy explicando. Por eso es que las explico, no es porque quiera hartarlos. Ok, un ejercicio me dice, considera un diodo real. Ok, yo ya sé qué clase de curva característica va a tener. Considera un diodo real con un voltaje térmico de 26 milivoltios. ¿Qué era esta N? ¿Qué es? Porque no he explicado todavía cada parte de la ecuación de Shockley. Ahorita anoto datos y explico, ¿bien? Esto es 1.7 IDS es igual a 16.7 picoamperios me dice a calcular la corriente en el diodo si el voltaje en el diodo es de 0,55 voltios. Okay, ¿qué tengo que hacer yo? Primero escribir la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley, recuerden, es ID es IDS E elevado a la NVT menos 1. Donde, ok, IDS se llama corriente de saturación que tiene un valor bastante cercano a la corriente de fuga, ¿bien? Es una pequeña corriente que logra fugarse a través del diodo. Es del orden de los picoamperios o más pequeña, va de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 14, como mencioné, son cantidades despreciables, pero que en la fórmula se consideran. N es el factor de idealidad que lo da el fabricante del diodo, que te dice qué tan parecido es el comportamiento de ese diodo que tenés en tus manos al comportamiento que debería tener uno real. Es un valor que suele rondar entre 1 y 2 y es adimensional, ¿ok? O sea, no tiene unidades. Esta sí tiene, hemos dicho que es de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 14 amperios. El voltaje térmico es una constante, ¿ok? Que es que esto es mucho más térmico, mucho más técnico, no viene mucho al caso, pero es, es el voltaje al cual el diodo empieza, o sea, el diodo como tal, empieza a tener o empieza a mostrar pérdidas de calor. Más o menos por ahí va el tema. No es muy preciso, la verdad que tampoco hay necesidad de meternos mucho tema dentro de eso, simplemente es una constante, ¿okay? Que también la da el fabricante, que normalmente es entre 25 a 27 milivoltios, ¿ok? Es un valor que el ejercicio sí o sí se los tiene que dar. Si no se los da el ejercicio y les da otros datos, porque cuidado que a veces ha pasado, el voltaje térmico tiene una fórmula, que es K por T mayúscula sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, llamémosle constante de Boltzmann,
que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Es muy raro que lleguen a necesitar esto de aquí. Creo que nomás una vez lo vi que ocupó, pero no. De todas formas, yo tengo un formulario que se los paso y está todo esto escrito, ¿ya? T es la temperatura de la unión. Como digo, aquí no hay necesidad de explayarnos mucho, simplemente lo menciono. Es un valor en grados Kelvin que yo los obtengo al sumar los grados Celsius más 273. Y Q, que es la carga del electrón, que esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombio. ¿Qué pasa? Que a veces el ejercicio me da una temperatura, ¿okay?, en grados Celsius y me pide utilizar la ecuación. ¿Qué tengo que hacer yo? Esto es constante, o sea, es una sola, y esto también es una constante, es una sola. Con esa T que me dan, primero hallo en grados Kelvin, mediante esto, después hallo voltaje térmico y recién reemplazo la fórmula. Es muy raro, una vez nomás vi que enseñó esta parte, normalmente son ejercicios como vamos a hacer ahorita, pero ahí lo dejo, ¿no? Se los voy a pasar la fórmula igual por si lo llegaran a necesitar. Ok, me decía que calcule, es simplemente reemplazo. Es decir, vamos a hacerlo más directo. La corriente en el diodo, lo estoy grabando, sí, no se preocupen. La corriente en el diodo va a ser ¿cuánto? 16.7 por 10 a la menos 12, eso es pico, amperios, por E elevado a n es 1.7 por 26 por 10 a la menos 3 voltios, que es el voltaje térmico. El voltaje en el diodo me dice que es 0.55 menos 1. Y sería reemplazar todo eso en calculadora. Vamos a ver. Yo empiezo por el exponente. E elevado a 0.55 sobre 1.7 por 26 exponente a la menos 3 un poco por partes porque así deberían hacerlo ustedes. Este exponente me da 253.581,08 menos 1 y multiplicado por eso, ¿no? Bueno, es un poco ridículo retarle menos 1, pero la fórmula me lo dice, menos 1 por 16.7 exponente a la menos 12. Me sale 4.234 por 10 a la menos 6 amperios, o puedo decir yo también 4.234 microamperios. ¿Okay? La pregunta sería, ¿ese diodo está conduciendo? Pues prácticamente sí. Una corriente de microamperios ya es apreciable dentro de lo que es la electrónica. Recuerden que estos son circuitos electrónicos, no circuitos eléctricos. Con un voltaje en el diodo de 0.55, es decir, al diodo yo lo estoy conectando a una fuente de 0.55, está cercano a 0.7. Es por eso que les digo, esta ecuación me representa esta línea verde, en la que ya antes de 0.7 ya se presentan corrientes que se deben considerar. Si yo me apoyara solamente en la línea azul, yo diría antes de 0.7 no hay nada, vale 0. Pero la fórmula me demuestra que no es así. 0.55. Si aquí le colocan 0.7, este valor sube ya bastante. ¿Ok?
por ejemplo, para 98 milivoltios, no es más pequeño eso. Okay. Vamos a hacer otro ejercicio para que se vea una cosa. Ustedes pueden probar aquí jugando con este valor de voltaje en el diodo. Si le colocan ya arriba de 1 voltio, aquí ya va a haber una corriente considerable de miliamperios, quizás hasta llega al amperio. ¿Okay? Y se van a dar cuenta que a más le meten aquí, o sea, más grande el voltaje, la corriente va aumentando. Es obvio, ¿no? Fíjense la gráfica. A más voltaje yo le meto, la corriente, miren cómo crece exponencialmente. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto un voltaje negativo? ¿Qué pasa si a esta misma fórmula hay uno de los ejercicios que me dice que haga el mismo análisis, pero ahora, digamos un ejercicio 2, para un voltaje en el diodo de menos 5.5 voltios. Los mismos datos que antes, solamente que, es decir, el voltaje térmico, la N y la IDS son los mismos, solamente cambia el voltaje en el diodo. ¿Okay? Pueden calcularlo ustedes. Ya les digo yo que el resultado, que lo tengo aquí anotado para que no tardemos mucho tiempo en esto, que es solamente un reemplazo de fórmula. ¿Okay? Espero que no haya pérdida. Es un reemplazo en la fórmula. Esto va a salir menos 16,7 picoamperios por 10 a la menos 12. Ah, pero 16.7 picoamperios es la corriente de saturación. Y me sale lo mismo, pero en negativo. ¿Por qué? Recuerden que para voltajes negativos, polarización inversa, el diodo no conduce. O bueno, de forma ideal no debería conducir, debería darme corriente cero. Pero la fórmula me está diciendo que cuando yo lo conecto el diodo a un voltaje a polaridad inversa, lo que va a suceder es que el diodo va a tender a botarme una corriente que es esta corriente de fuga pequeñísima. Por 10 a la menos 12 ya eso no se aprecia. Tiende prácticamente cero. Es decir, y pueden ustedes intentar igual para menos 0.5 voltios. Van a ver que ya va a estar tendiendo a este valor de aquí. Entonces, esta fórmula efectivamente me representa el comportamiento del diodo. Para voltajes positivos que se acercan al voltaje umbral que se llama, me va a ir botando cada vez valores de corriente más relevantes. Y para voltajes negativos, va a tirar a la corriente de saturación, prácticamente cero. ¿Okay? Hay otros ejercicios más. Me imagino que se los pasaré yo para que los hagan y los practiquen si es que el ingeniero no les sube nada. O les pasaré yo el práctico si quieren para que vayan probando. Hagamos un ejercicio más de diodos y ya podríamos pasar al rectificador. Okay. Hagamos uno más de diodos, diferente. O sea, esto es reemplazo de fórmula, no es para que se familiaricen con la fórmula y sepan ocuparla, etc. Que la fórmula realmente solamente sirve para estos ejercicios. Y para este que voy a hacer ahorita, que como digo, ya es el final de diodos y ya ahí entraríamos ya a rectificadores. Bueno. Mira unos datos. ¿Okay? El ejercicio es una gráfica, que es una fuente continua variable. Bien. Un diodo y una carga. Ah, y otro detalle, lo de la corriente real del diodo es solamente para explicar la parte de cómo se junta, cómo se crea la unión y cómo obtiene sus propiedades el diodo. Para circuitos, volvemos al sentido convencional de corriente, en el que la corriente fluye de negativo a positivo, ¿ok? Eso que quede claro, el sentido real solamente para explicar el diodo, en teoría. Y volvemos al sentido convencional ya para trabajar los circuitos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Me da este circuito y me da una tabla diciéndome voltaje en el diodo y voltaje en la resistencia.
Me dice que cuando el voltaje en el diodo es 0.48 voltios, el voltaje en la resistencia es de 0.16 y cuando el voltaje en el diodo es 0.64, bastante cercano al 0.7, el voltaje en la resistencia es 8.75. Fíjense la diferencia que supone para el diodo pasar de 2 décimas de voltio, ¿no? De 4 a 6, la resistencia ya ve más voltaje. Aquí es cuando, claro, usaba la fórmula que les digo. Me dice, este circuito opera a una temperatura de 40 grados centígrados. La resistencia tiene un valor de 47 ohmios. Y lo que me pregunta el ejercicio es cuál es el coeficiente de idealidad del diodo, el N, la N. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que hallar el voltaje térmico, que lo puedo hallar, ¿no? Para la fórmula de diodo Schottky necesito varias cosas, entre ellas el voltaje térmico. Si no me lo da el ejercicio, pero me da temperatura, ok. Recuerden, bueno, esto estaría más llamado T para no confundirlo con lo de la fórmula, llamémosle, no sé, un nombre, temperatura, sí. Y yo sé de fórmulas que la T que yo uso, primeramente, esa T es, que es lo mismo que decir los grados Kelvin que quiero hallar, es grados centígrados más 273. 40 grados centígrados más 273 de la fórmula, eso me va a dar 303. Ok, puedo hallar el voltaje térmico. El voltaje térmico es K por T sobre Q. K, la constante de Boltzmann, habíamos dicho que era 1.38 por 10 a la menos 23 julio sobre Kelvin. Me perdí. La temperatura, que son 313. Esto está en Kelvin, esa temperatura ya está en grados Kelvin. Y la carga es 1,621 por 10 a la menos 19 coulombios. Hacen estas operaciones en calculadora y debería darles, vaya sorpresa, 26.972 por 10 a la menos 3 o milivoltios, que ya les había dicho que este voltaje térmico siempre ronda entre 25 y 27, algún valor por ahí. Si no lo da el ejercicio, esta es la manera de hallarlo. ¿Okay? Ya tengo voltaje térmico, pero yo quiero la N. Tampoco tengo IDS, lastimosamente. No tengo IDS tampoco, pero puedo hacer otra cosa. Aquí recurro a circuitos 1. ¿Qué sé yo de circuitos 1? Yo sé por ley de Ohm que el voltaje es resistencia por intensidad, ¿no? O corriente por intensidad, que le llaman igual. ¿Ok? Entonces yo puedo saber la corriente a través del diodo. ¿Por qué? Yo puedo hallar la corriente a través de esta resistencia. ¿Ok? Porque este es un circuito cerrado. Son componentes en serie. ¿Qué pasa con componentes en serie? Que fluye la misma corriente a través de ellos. ¿Okay? En especial el diodo, que se comporta como un cable cerrado. Entonces va a fluir una corriente por aquí que va a ser la misma que la de esta resistencia. O sea, si yo hallo corriente en la resistencia, estoy hallando corriente en el diodo. Bien. Para los dos casos que tengo que hallar, ¿no? Entonces la corriente en la resistencia, en el primer caso, va a ser lo mismo que la corriente en el diodo en el caso 1, si quieren lo numero aquí, que va a ser igual a ¿qué?
por ley de Ohm, sobre esta resistencia, es corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje hay en el caso 1? En la resistencia, 0.16 voltios. ¿Cuál es su valor de resistencia? 47 ohmios. La corriente en el diodo, la corriente a través del diodo en el caso 1 va a dar 185.74. Según yo, ¿no? Me pueden corregir si es que me equivoqué, miliamperios, ¿ok? O por 10 a la menos 3. Y puedo hallar, esto es para el caso 1, y puedo hallar también la corriente en el diodo para el caso 2. Lo mismo, va a ser la corriente en la resistencia en el segundo caso. ¿Okay? Por ley de Ohm, ¿cuánto sería? El voltaje en la resistencia, que es 8.75, sobre... ¿Por qué no uso ley de Ohm si tengo voltaje sobre el diodo? Porque la ley de Ohm no aplica a diodos. La ley de Ohm aplica a resistencia, ¿no? A circuitos que es una resistencia atravesada por una corriente generada por un voltaje. No aplica a diodos. Afortunadamente tengo los voltajes en la resistencia. Bien. En el segundo caso, ese voltaje es 8.75 y la resistencia no varía, es 47 ohmios. La corriente en el caso 2 va a ser igual a 3.40 miliamperios. ¿Ok? 3.40 miliamperios, 185.73. No, es al revés. Eso me pasa por, en vez de estar calculando, estar apoyándome. Es al revés, ¿no? Claro, está totalmente mal. Cuando es, claro, no le había sentido yo que a más voltaje menos corriente, no, eso no. Aquí en este caso son los 3.40 miliamperios. Y aquí son los 185.74. Tiene sentido, ¿no? Si aumenta el voltaje en la resistencia es porque está llegándole más corriente también. ¿Para qué me sirve eso? Yo quiero saber la N, recuerden. Yo quiero saber la N. Ahora puedo recurrir a otro truquito para hacer más fácil este ejercicio. Porque la fórmula, véanla aquí, recordémosla, es esta de aquí, la voy a remarcar. Ahora, para valores de voltaje del diodo que sean arriba de 0.2, lo voy a marcar aquí, porque si no el ejercicio se hace mucho más largo de lo que ya es. Aquí voy a intentar hacerlo por aquí. Si el voltaje en el diodo es superior a 0.2 voltios, yo puedo resumir un poco la fórmula. ¿Qué significa que sea mayor a 0.2 voltios? Que este menos 1, como ya vimos en este ejercicio, digamos, a esta cantidad restarle 1, mucha diferencia no va a hacer. 0.55 es más grande que 0.2 voltios. Entonces, para valores arriba de 0.2 voltios, yo puedo simplificar la fórmula, a simplemente esto, a decir que la corriente a través del diodo es la corriente de saturación E elevado a N por el voltaje térmico sobre voltaje del diodo. O sea, ese menos 1 lo puedo eliminar si el voltaje del diodo es mayor a 0.2. Como en ambos casos el voltaje en el diodo es mayor a 0.2, puedo aplicar esto para ambos casos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar fórmulas, ¿okay? Porque yo necesito hallar la N. ¿De qué manera las voy a igualar? ¿Qué se va a mantener igual? ¿Qué debería mantenerse igual en los dos casos? Fíjense aquí en la fórmula.
¿Qué debería mantenerse igual? El voltaje térmico, para empezar, dijimos que es una constante, pero ya lo conozco. La n, que es lo que quiero hallar, entonces igualar en base a n no me sirve porque voy a eliminar la n y yo quiero hallar una n. El voltaje en el diodo cambia, no me sirve para igualar. La corriente en el diodo cambia, no me sirve para igualar. La corriente de saturación es la misma para cualquier valor. Esta corriente es la misma para cualquier valor que yo le dé a, ya sea voltaje directo o voltaje inverso. Esa IDS es una constante dentro de la fórmula. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Voy a igualar respecto a eso. Ahora, yo hago este ejercicio porque si toman otro camino se va a hacer excesivamente largo. Yo ya lo intenté hacer, porque la verdad que lo intenté hacer igualándolo respecto a la corriente de saturación y fue un Cristo de largo que era imposible resolver. ¿Qué tenemos que hacer? Despejo o intento despejar la n de esta fórmula de aquí, esta n. ¿Cómo iría paso por paso? Pues e elevado a n por vt sobre vd es igual a I de S, lo puedo pasar al otro miembro a dividir. Tengo eso. Yo quiero la n. ¿Cómo hago para bajar la n si, si la base es e? Aplico el logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí o no? Aplico el logaritmo natural aquí y aplico el logaritmo natural al otro lado. ¿Qué va a pasar en esta parte izquierda? Esta base e con esta base e se cancelan y el exponente pasa abajo. Voltaje en el diodo sobre n por vt es igual a el logaritmo natural de id sobre is. Sigo despejando. Yo podría hacer... Ahora, como les estaba mencionando, yo voy a despejar en base a IDS. Quiero despejar en base a IDS, pero quiero tener también n abajo. ¿Cómo se diría esto? ¿Cómo separo este logaritmo natural? Bueno, voltaje en el diodo sobre n por vt va a ser igual a logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. ¿No? Por propiedades de logaritmos. Yo puedo hacer esto. La división como resta de los logaritmos. Despejo logaritmo natural de IDS. Va a quedar esto como voltaje en el diodo sobre n por voltaje térmico menos logaritmo natural de ID. Ahora, este logaritmo natural de IDS, esta fórmula, este IDS es el mismo si yo uso voltaje en el diodo 1 que si uso voltaje en el diodo 2. Esta IDS van a ser la misma. Es decir, el logaritmo natural de IDS, si yo uso voltaje en el diodo 1, si quieren, es lo mismo que el logaritmo natural de IDS si yo uso voltaje en el diodo 2. Esto va a ser entonces voltaje en el diodo 1 sobre, esto lo quiero hallar, esto es una constante, logaritmo natural de la corriente del diodo en el caso 1, que ya la tengo, va a ser lo mismo que el voltaje en el diodo 2 sobre n por vt menos logaritmo natural de I de 2. Okay, de aquí tendrían que hacer un despeje, que ya me doy cuenta que se va a hacer muy largo este ejercicio. ¿Cuál va a ser el resultado?
¿sí? Despejan n. Ahora sí, de aquí tienen que despejar n. ¿Okay? Hay una manera de despejar n. ¿Qué les tiene que quedar? N es igual a 1 sobre Vt, voltaje en el diodo 1 menos voltaje en el diodo 2 sobre el logaritmo natural de la división de las corrientes del diodo. Lo conozco, voltaje térmico, conozco estos dos voltajes del diodo, me lo va a la tabla. Y conozco ID1 e ID2, las hallé así, mediante ley de Ohm. Reemplazar en calculadora todo esto y les tiene que dar este es el único ejercicio realmente que ocupa todos estos elementos. Bien. Pero a veces entra, por eso lo enseño. Digamos. Y en el práctico también suele salir. Es más álgebra que teoría de circuitos, pues bueno, en parte sí, en parte no, ¿no? He aplicado teoría de circuitos. La ecuación de Schottky, tuve la consideración si el voltaje en el diodo era mayor para simplificar más la ecuación, porque si lo hacen con el menos 1, es una serie de multiplicaciones y despejes más largos que va a ser un Cristo, no se lo deseo a nadie. Y todo eso para llegar a esta n, ¿no? Tiene que llegar a esta fórmula mediante este despeje que se hace por aquí. Podrían hacerlo ustedes a modo de práctica, estaría bastante bueno. El resultado ya lo tienen. Y el procedimiento sería este, ¿no? En caso de que les tocara un ejercicio de este tipo. Es largo, es tedioso, lo sé, pero ¿qué quieren que le haga? Ya para ir terminando, porque en teoría nos quedan 15 minutos de clases, pero nos vamos a quedar un poco más porque este último ejercicio también es un poco largo. Ahora sí entremos a rectificadores. Que ahí sí les aseguro, o sea, este ejercicio que acabamos de hacer no es seguro que entre al examen, es más seguro que entre al práctico y van a tener que hacerlo. Pero este que vamos a hacer ahorita es pregunta típica de examen, que es rectificadores. Me voy a quedar sin voz. La mañana, la tarde, la noche. Ok. Rectificadores. Ah, uf, tendría que enseñar la teoría también de rectificadores. Dios, la verdad que es bastante. Tiene modelo, tengo. Lo vamos a hacer, tranquilo. El examen probablemente sea a fin de mes o a mitad del siguiente mes. No se desesperen. Intenten aprender lo que les estoy enseñando y no se confíen solo en el modelo porque el ingeniero cambia de modelo. ¿Okay? Tengo los modelos de los últimos 2 años y han cambiado un poco. Pero vamos a practicar de todas formas. Es sencillo si, bueno, claro, no quiero caer en el cliché de es fácil si te atendés, ¿no? Y lo típico que, bueno. Pero sí, o sea, ahorita es complicado y enseño esto, como digo, para en caso que les toque en el práctico y puedan hacerlo. De todas formas, el práctico, ya sabrán los que estuvieron conmigo en Circuitos 1, que los prácticos los hacen conmigo. Es una forma mía de ayudarlos porque valen nota, entonces, para que todo el mundo tenga el práctico y todo el mundo tenga la nota. Pero vamos avanzando, ¿no? Ok, empecemos una vez. Vamos a hacer el primer ejercicio de rectificación de media onda. Ok. Voy a tener que explicar la teoría, atiéndanme, por favor. O si quieren descansamos unos minutos, no sé, pero necesito su atención porque va a ser un poquito más de teoría y recién entraríamos al ejercicio. ¿Ya? Más fácil que análisis 1. La verdad que sí. Es decir, los 2 primeros parciales son muy fáciles. El final es el que es un poco más fregado porque son acoplamiento de amplificadores y es una cantidad un poquito grande de fórmulas que tendrían que saberse. Pero si se aseguran los 2 primeros parciales, ya pasaron la materia.
que es mi recomendación. Métanle ganas hasta finales de octubre y ya se olviden de la materia. Si quieren se aplazan en el final y aún así pasan. Hay un proyecto incluso, que eso es lo que suele salvarlos a la mayoría. Entonces vale la pena que asistan a las asignaturas. También valdría la pena que hayan asignaturas, ¿no? Culpa mía, se los voy a pagar. Pero asistan a las asignaturas que hacemos todo, modelos de exámenes y ejercicios, y aprueben los 2 parciales y olvídense de la materia, realmente. Suena un poco mal, lo sé. A mí me gusta mucho circuitos. Me gusta mucho circuito en general, pero sé que a la mayoría no, así que quiero que pasen. ¿De qué se trata el proyecto? Es una simulación en el simulador ORCAD, que es como un Proteus para que el que se ubique, pero simplemente es otro simulador. Y te pide simular un circuito que es un, un amplificador que normalmente está hecho de 2 transistores de diferentes... o sea, es una simulación de un circuito un poquito complicada. Tienen que simularlo, tienen que correrlo, tienen que mostrarles los voltajes y las corrientes en cada rama del circuito y explicarles por qué están ahí esos valores. Básicamente eso. Y un informe, claro. Ya. Ok, creo que es suficiente descanso. Empecemos de una vez. ¿Para qué sirven los diodos? A ver, me mostró un circuito bien cutre de diodos de resistencia y ni siquiera sé para qué sirve esto en la vida real, ¿no? Es como que, ¿por qué no pones un cable y ya, digamos? Muy cierto, por si acaso, este circuito tiene muy pocos sentidos, nomás para hacer el ejercicio. No tiene otra utilidad. No, mentira, sí tiene una utilidad, a ver. ¿Para qué sirven los diodos? Los diodos sirven principalmente para rectificar corrientes. Hemos analizado el diodo con fuentes de alimentación continuas, ¿no? DC. ¿Qué pasa en AC? O sea, la corriente alterna, ya sabrán, y si no saben, pues atiendan, ¿qué es lo que hace es esto? ¿No? Va alternando entre valores positivos y negativos. ¿Qué es lo que me bota la CRE? La CRE no te bota, o sea, te bota corriente alterna. Ahora, tu computadora, tu celular, tu pantalla y toda la electrónica en general no funciona con corriente alterna, funciona con corriente directa. Entonces, yo tengo que hallar una manera de tomar la corriente alterna, rectificarla y entonces recién usarla en mis circuitos electrónicos. Y antes hacer eso era un Cristo de caro y de aparatoso porque se usaban bobinas de vacío que funcionaban como los diodos, pero eran unos tubos fluorescentes de este tamaño. Algunos, no sé, creo que ustedes son muy jóvenes, o no sé, quizás son más viejos que yo. Las teles viejas, alguien tuvo una tele vieja de esa de los años 60, alguien logró verla, cómo eran por dentro. Habían unos tubos unos tubos de cristal, de vidrio, grandísimos, y, y uno se preguntaba para qué, porque creo que la mitad de la caja de la tele eran eso. Bueno, esos eran rectificadores. Todo ese circuito, todos esos tubos eran para rectificar la corriente alterna. Por eso llegó el diodo, ese cacharrito que vemos aquí, y se evolucionó la vida. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Yo tengo que, de alguna manera, eliminar toda esta parte negativa. Yo quiero una línea recta, quiero una corriente directa. Quiero pasar de esta alterna a una corriente directa. ¿Cómo le hago? Pues tan sencillo como agarrar el circuito de antes, colocar un diodo y ya tengo mi carga y listo, tengo corriente directa. ¿Qué pasa? Atendamos a la gráfica, que esta gráfica es voltaje por tiempo ya. Okay. Veamos. En este primer semiciclo, fíjense en estos valores que toma la corriente alterna, estos de aquí, está en positivo, ¿no? Es decir, es voltaje positivo, llamémosle, que
es como si fuera un positivo aquí, negativo acá. ¿Qué va a hacer el diodo? Entonces va a conducir. ¿Qué le va a llegar a la carga? Llamémosle aquí voltaje en la carga. Esta línea azul hace voltaje en la carga. Pues va a recibir el voltaje, ¿no? Es decir, diodo polarizado directamente, la carga va a repetir lo que hay en la fuente. Hasta que llega aquí, al cero. En ese punto, ¿qué hace la fuente? La fuente se invierte. Hace esto, la fuente. Negativo con ánodo, positivo con cátodo. ¿Qué es esto? Polarización inversa. La alterna va a seguir yendo a su mambo, pero ¿qué va a pasar? El diodo, ¿qué va a hacer? Se va a abrir, se va a comportar como un aislante. Entonces se va a abrir. ¿Qué voltaje o corriente? También lo mismo. O sea, no es lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué va a haber la carga? ¿Va a haber voltaje? Pues no, porque no va a estar conectado a... Mejor hablemos de corriente para que se entienda mejor. Después hablar de voltaje va a ser un Cristo. Corriente. ¿Okay? Primero veía la corriente normal porque era circuito cerrado. Llega al cero, se invierte la polaridad porque es alterna, el diodo se abre, ¿y qué va a haber la carga? Cero corriente. Vuelve a ver ser positivo, la carga otra vez de eso. Cero, la carga de esto, cero. Y alguien me podría decir, oye, pero ya, solamente limitaste de la parte de abajo. Pero esto, solamente por el hecho de que ya no hay voltajes negativos, ya se considera directo. Aunque parezca chiste, pero de una forma muy burda, sí, ya se considera directo. ¿Ok? Entonces, esto ya hice la rectificación. Este circuito es el rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque solo me rectifica media onda de la alterna. ¿Qué pasa con la otra onda? Pues la pierdo, no la ocupo. Y este es el más ineficiente de todos los rectificadores. Pero es el que necesitamos para hacer nuestro primer ejercicio. Se entiende, ¿no? Cómo funciona la rectificación. Gracias a este diodo, yo logro eliminar la parte negativa y me quedo con esta parte positiva. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Ahora, si se entendió eso, maravilloso. Veamos. Se ha conectado un rectificador de media onda para proporcionar a través de la línea doméstica de CRE 6 voltios a una carga que consume 150 miliamperios. Vamos por partes. Me habla de que va a estar alimentado por la CRE. CRE, okay, me va a estar entregando un voltaje alterno que todo el mundo sabe cuánto es, 220 voltios. Con una frecuencia igual a... ¿Cuál es la frecuencia de la CRE? ¿Alguien sabe? La frecuencia en la que trabaja Bolivia. 50 hercios. Brasil trabaja con 60. Por eso es que los electrodomésticos que son para Brasil no es buena idea traerlos aquí porque la frecuencia es distinta. Se pueden fregar, es más, se fregan. Ok. Me dice que quiero alimentar una carga, ¿no? Se ha conectado un rectificador de media onda para proporcionar a través de la línea doméstica de CRE un voltaje directo en corriente continua de 6 voltios. Bien. A una carga que consume, esto respecto a la carga, ok. Hay un voltaje en esa carga de 6 voltios y una corriente directa, obviamente, que consume, dice, 150 miliamperios. Me pide varias cosas. Me pide, en primer lugar, la relación de espiras del transformador. Ahorita explicamos eso. Se llama eso. Bueno. Me pide el factor de rizo del transformador. Me pide
el factor de rizo si uso un capacitor como filtro. También voy a explicar eso lo del filtro, no se asusten. Y por último, ¿qué filtro me produce un factor de rizo del 5%? Ok, varias cosas, vamos por partes. Lo primero que tienen que hacer, el dibujito. Dibujamos a la CRE como una fuente alterna de 220 voltios a 50 hercios. Yo quiero que a mi carga le lleguen 6 voltios. Es decir, es obvio que tengo que pasar de esos 220 voltios a un valor más pequeño. ¿Cómo hago eso? Mediante un transformador que se representa eléctricamente más o menos de esta forma, ¿ya? Soy auxiliar de circuito, no de arte. Ahora, ok, digamos que yo tengo el transformador, ¿qué va a hacer? Va a ser bajarme el voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Porque baja el voltaje del transformador, no me lo convierte a directa. Me dice que ocupe un rectificador de media onda. ¿Qué es un rectificador de media onda? Un diodito. Listo, ahí está mi rectificador. Y que eso lo haga llegar a una carga que tiene 150 miliamperios y 6 voltios, ¿no? Están los valores aquí de la carga. ¿Ok? Inciso A, relación de espiras del transformador. ¿Cómo voy a hallar yo esa relación de espiras? Primeramente, primero, tengo que ir, y este ejercicio está hecho para pedirme cosas simples, pero sin embargo trabajarlo todo el circuito. Voy a tener que ir desde aquí hasta acá. O sea, voy a ir desde la carga hasta la fuente. Voy a ir analizando punto por punto qué pasa en cada parte. Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el examen. No se van a salvar. No es por meterles miedo, nomás para que entiendan que tienen que prestar atención a mí y al ingeniero, por supuesto. Ok. ¿Qué hay aquí, en este punto? Aquí va a haber un voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje de la carga. ¿Lo conozco? Sí, es el voltaje en directa, obviamente, que son 6 voltios. ¿Ok? Bien. Ahora, pero, y es que aquí hay que apoyarse mucho en el dibujo y en el gráfico. Esto es un rectificador de media onda. Y este valor me lo está indicando aquí un voltaje de salida, voltaje sub 0, CD. Este CD no es de nada. Este voltaje CD, que también se llama voltaje medio para la corriente directa, es un valor. Vamos. Sabemos que es pasa por un rectificador. O sea, ya podemos intuir que la forma de onda que tiene en este punto el voltaje, ¿cuál va a ser? Como sea, es cero eso ya. Va a tener esa forma. Ahora, ¿dónde están aquí ubicados esos 6 voltios? En esto de aquí, porque esto es lo que está viendo la carga. ¿Por qué me da el ejercicio este valor? Bueno, porque este valor es un valor medio, que es la media entre estos valores de aquí. Es un, por decirlo así, un valor promedio que se saca entre esta forma. Porque el tester, ¿okay?, la máquina que me mide voltaje, no te va a estar mostrando desde 0 hasta un valor máximo y va a bajar, se va a quedar medio segundo en 0 y no. El tester te tiene que mostrar un valor constante que te represente cuánto voltaje hay. Esa representación es el valor medio.
en corriente directa. ¿Okay? Ese es el valor medio. Podría estar por aquí aproximadamente esos 6 voltios que indica. Pero no me representa mi onda. Yo necesito ubicarme en mi onda. ¿Cómo lo hago? Hay una fórmula que me permite hallar lo que vamos a llamar nosotros el voltaje máximo en la carga. A ver, la fórmula me dice lo siguiente. La fórmula me dice que el voltaje medio, voltaje CD, corriente directa, es el voltaje máximo sobre pi. Yo tengo el voltaje en CD, pero no me sirve a mí para hacer mi análisis. Yo necesito el valor máximo. Yo le voy a llamar voltaje máximo en la carga, ¿ok? Pero la fórmula general es esa. ¿Cuánto va a ser mi voltaje máximo en la carga? ¿Cuál es ese? Es esto de aquí, ¿ya? El máximo que alcanza esta onda. Ahí está. Ese es el BML. ¿Cuánto va a valer? Pues va a ser pi por el voltaje CD. ¿Puedo hallarlo? Sí, puedo hallarlo. Pi por voltaje CD, que son 6 voltios. Pi por 6 voltios, ¿cuánto da? 18.84. La medida me decía 6 voltios de voltaje medio, pero realmente esta onda alcanza un valor máximo de 18.84. Ok. ¿Se entiende, no? ¿Por qué necesito esto? Este voltaje máximo es el que alcanza en este punto, ¿no? Aquí en la carga. Ahora, vamos recorriendo hacia la izquierda, porque yo en este análisis uso valores máximos. Vamos recorriendo hacia la izquierda. ¿Qué me topo? Un diodo. ¿Qué pasa con el diodo? Si yo trabajo de manera rigurosa, yo sé que aquí caen 0.7 voltios, ¿no? Ya saben por qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para saltar de aquí a acá, había un voltaje aquí, perdió 0.7 voltios y llegó aquí, que vale 18.84. Entonces, si yo quiero pasar desde aquí a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recuperar esos 0.7 voltios que pierde por el diodo. Aquí en este punto vamos a llamarle voltaje S. Ahorita les digo por qué le puse BS. ¿Cómo lo hallo? Pues sigamos nuestro análisis. Yo he dicho que eso va a ser el voltaje que ya hallé yo, el voltaje EML en la carga, ¿no? Aquí los 18.84, más los 0.7 voltios que pierden el diodo, solamente que en vez de perder, porque no estoy yendo yo de aquí a la derecha, estoy yendo de derecha a la izquierda, lo estoy recuperando. ¿Saben qué? Para la siguiente asignatura que vamos a organizarnos, vamos a hacer rectificación de onda completa y va a ser presencial, ¿ya? Porque sé que ahorita no me van a decir ninguna duda, porque quizás no están entendiendo, quizás les da cositas, no sé. Pero espero que en la presencial sí se animen. ¿Okay? Y espero que al menos estén entendiendo un poquito, aunque sea. Ok, aquí entonces, ¿cuánto va a haber? Esa suma. ¿Cuánto da esa suma? A mí me sale 19,54 voltios. ¿Y por qué la llamé BS? Esto es un transformador. Un transformador podemos dividirlo en dos partes. El primario del transformador y el secundario del transformador. Es más, es un transformador reductor porque me va a pasar del primario, que tiene un voltaje alto, al secundario, que reduce el voltaje, ¿no? Ok. Entonces, por eso le llamo a este BS, porque este voltaje que hay en toda esta línea, de aquí, en todo este tramo, es el secundario del transformador. Okay. Ahora, ya sé cuánto es el voltaje en el secundario. Yo necesito saber cuánto es el voltaje en el primario. ¿Cuánto va a ser el voltaje en el primario? No se confundan. Algunos dirán 220. No, porque así como hay valores medios asociados a la corriente directa,
hay valores medios asociados a la corriente alterna. Lo mismo, si yo agarro un tester, no sé si sabrán manejar un tester alguna vez si lo han hecho. El que lo haya hecho me va a entender y de todas formas conocer la arquitectura presencial lo van a ver conmigo. Si agarran un tester y lo conectan a la alterna, les va a botar 220, 223. Si su cableado es muy malo, les va a botar 225 o 211, no sé. Pero le va a botar un valor y se va a mantener ahí ese valor. De nuevo, uno esperaría que la alterna que se mueva así, el tester no te va a mostrar de 0 a 220 y de 220 va a bajar a 0 y después te va a mostrar menos 180, menos 220, menos 110, menos 1. No te va a mostrar eso. Te va a mostrar un solo valor de 220. Porque en la alterna hace lo mismo. En alterna también saca un promedio de esa alterna para que te lo muestre el tester. Porque el tester te muestra un valor fijo. ¿Qué hace el tester? El tester lo que hace es lo siguiente. El tester, y esta es la fórmula que se llama el voltaje eficaz. Bien, el voltaje eficaz, que esta alterna, es el valor máximo que alcance esa alterna multiplicada la raíz de 2. Esto para alterna, esto para directa, esto para alterna. En el formulario se los tengo separados, las fórmulas para directa y las fórmulas para alterna. ¿Ya? Espero que se puedan guiar. De cualquier forma, cualquier duda me pregunta. Ahora bien, cambiémosle el nombre. Voltaje eficaz yo ya sé que es este de aquí. Lo estoy explicando. El voltaje máximo, llamémosle nosotros, en nuestro ejercicio, va a ser el voltaje del primario, ¿sí o no? Del primario del transformador. Por raíz de 2. Yo quiero saber el primario. Ok, voltaje del primario va a ser el voltaje eficaz dividido la raíz de 2. Y... Hombre, perdón, aquí una pequeña errata. Es al revés. El voltaje eficaz es esto. El voltaje en el primario es esto de aquí. ¿Okay? Más directa la fórmula. Bueno, la fórmula es esta de aquí abajo, que representa el voltaje eficaz, pero un poco despejada. De todas formas la van a tener las fórmulas en el formulario. Voltaje en el primario es voltaje eficaz por raíz de 2. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuánto es mi voltaje eficaz? Lo que me dice la CRE. 220 voltios por raíz de 2. ¿Cuánto da eso? Hombre, da 311,126, algo por ahí. Es decir, es la corriente alterna de la CRE, que va alternando, vale la redundancia, entre valores así. Es horrible mi gráfica, ya lo sé. Los 220, ya saben, es ese valor promedio que me indica el tester y que me lo da la CRE. Pero en realidad alcanza un máximo de 311 y alcanza un mínimo también de 311, menos 311. ¿Okay? Ahora, ¿para qué quería yo saber voltaje del primario y voltaje del secundario? Porque el ejercicio me pide relación de espiras. Respecto al transformador, tiene su fórmula que justamente me relaciona, se llama la relación del transformador, que dice lo siguiente. Me dice que el voltaje en el primario sobre el voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. ¿Okay? Esa relación de espiras que me pide el ejercicio es esta razón de aquí. Esta razón de acá. Solo que es un poco, para mí es imposible con estos datos saber cuántas vueltas de cobre tiene este aparato. Esto. Pero sí puedo saber los voltajes. Entonces la relación de espiras del transformador va a ser voltaje del primario
que son 311,126 sobre voltaje del secundario, que es 19,54. Esa división me va a dar 15,91, algo por ahí. Número de espiras es esto. ¿Qué significa? Esto, imagínense que está, bueno, no imagínense porque lo está, sobre 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 15 vueltas que yo le dé a este transformador en su primario, hago una vuelta en el secundario. Bueno, 15.9, 16 podríamos redondearlo un poco. Si le meto 16 vueltas, hago una. Si hago aquí 32 vueltas, aquí hago 2. Y así sucesivamente, siguiendo esa relación, yo me armo mi transformador. Un transformador específico para este trabajo. Para que de 220 eficaces me los pase a 6 voltios en directo. Esto es lo que se hace en los transformadores. No sé si alguno trabajará quizá, no sé yo, haciendo embobinado de transformadores. Bueno, estos son los cálculos que hacen, ¿no? Para hacer transformadores para diferentes usos. Esta es la respuesta del inciso A. Esta es la relación NP sobre NS. Por eso necesitaba yo esos valores de BS y BP. La FR es una fórmula. Para media onda, ¿okay? El factor de rizo para media onda tiene la siguiente fórmula. El factor de rizo para media onda es esto es con filtro. Ok, antes. Porque me pide el factor de rizo sin el filtro. Okay, sin el filtro. Voltaje. A ver, un segundo. Antes de que lo explique mal. Ok. Sin el filtro, ¿no? Bueno, el factor de rizo para un transformador de media onda viene dada por la siguiente fórmula. Es la raíz cuadrada del voltaje de salida al cuadrado en RMS. Ahorita vas a explicar, tranquilo. Voltaje de salida al cuadrado en CD menos 1. .42. ¿Por qué 88? ¿Qué es aquí? ¿En serio? ¿Dónde saqué yo este valor? Nueve punto algo, pero en ningún momento sé 9 punto algo, ¿no? Ya, aquí lo tengo anotado como 88, pero eso significaría que usé 9.42. ¿Por qué usé eso?
Ah, creo que ya sé. A ver, un segundito, es que creo que se me chipo conmigo mismo. 84. No sé dónde, no sé de dónde me saqué ese valor, ¿eh? A ver, lo que pasa es que esta fórmula del factor de Rizzo para media onda tiene varias, aquí tengo anotados yo varias fórmulas. Voltaje de salida menos el voltaje en CD, el voltaje RMS sobre el voltaje de salida. Y el propio ingeniero cambió de fórmula cuando usó, me acuerdo. A ver, por ahora déjenme que me salte esto porque tengo que revisarlo yo, qué pasa aquí. Es mucho más sencillo lo siguiente ahora sí, ya. De verdad tengo que averiguar bien qué fórmula usaba aquí. Okay. El factor de Rizzo con un capacitor de 220 microfaradios. ¿Por qué un capacitor? ¿Qué? Porque, a ver, aquí ya saben que esto es lo que llega a la carga, ¿no? Esta forma. Pero esta forma no es una línea recta, por ningún motivo. ¿Qué podría hacer yo para esto? Intentar igualarlo a una línea recta. Lo que se hace es usar filtros. Y el filtro no es más que añadir un capacitor de esta manera, en paralelo con la carga. ¿Okay? Un capacitor. ¿Qué va a hacer el capacitor? Bueno, ¿qué hace un capacitor? Se va a cargar, ¿no? Estamos aquí. El capacitor se carga al mismo voltaje que le están entregando. O sea, el voltaje del secundario que nosotros podríamos dibujarlo como un poquito más alto, ¿no? Que el BML, porque dijimos que recupera los 0.7 voltios que perdía. Y me quedo sin colores. Ya. ¿Con qué nivel de voltaje se va a cargar este capacitor? Al mismo que el que está siendo entregado. Entonces, se va a cargar hasta aquí, ¿no? Hasta el máximo. Cuando empieza a descargarse, o sea, cuando el sistema empieza a bajar el voltaje, porque aquí va a bajar, ¿no? Por la forma de onda, ¿qué va a hacer el capacitor? Va a empezar a entregar su energía de esta manera. Va a volver a recibir energía, se va a volver a cargar y la va a volver a perder. Vuelve a recibir energía y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Pasé de tener esto, ¿no? Esta forma, a tener esta otra forma de onda, que sigue sin ser una línea recta, pero al menos ya nos vamos acercando, ¿no? A una línea recta. Esa es la intención del filtro capacitivo. Crearme esta forma de onda que se asemeje más a una línea recta. Ahora, por su forma que tiene esto, se le llama también el rizado, o el voltaje de rizo, porque tiene forma de rizo. ¿Okay? Pero esto es lo que hace el capacitor, ¿ya? Esta parte roja de aquí. Ahora sí, cuando me pide factor de rizo con un filtro, que el filtro ya saben, siempre es un capacitor con un valor, esa sí es una fórmula directa. Me dice que para media onda es raíz de 2 por 2 veces la frecuencia de la onda por la resistencia por la capacitancia menos 1, todo eso sobre 1. Raíz de 2, la frecuencia es de 50 Hz, usamos esta, por eso es importante que la sepan. La capacitancia la tengo, es 220 microfaradios. Y la resistencia me falta. Pero yo tengo el voltaje en directa y tengo la corriente también en directa. Valores directos. ¿Qué puedo aplicar? Ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje es resistencia por corriente. Si yo quiero saber resistencia es voltaje sobre corriente. Ley de Ohm, aquí sí hacemos uso de estos valores en CD. ¿Okay? Hacemos uso de esos valores en CD.
Es decir, la resistencia va a ser entonces 6 voltios sobre 150 miliamperios. Si hacen esa operación, les va a dar alrededor de 40 ohmios. ¿Okay? Jala un poco más, un poco menos, pero no hay ningún problema con redondearlo a 40 ohmios. Listo, ya tengo eso. Simplemente es, como digo, reemplazar, ¿no? A ver, no lo voy a hacer aquí todo, la fórmula ya saben. 2 por F por R por C menos 1. Tengo frecuencia, tengo resistencia, tengo capacitancia, reemplazo y les debería salir con este capacitor. Bueno, a ver, calculémoslo de todas formas. 1 sobre raíz de 2 por, abro paréntesis, 2 por 50 por 40 por 220 exponente a la menos 6 menos 1. Menos 5.89. Como este es un factor, ¿no? Es decir, es un valor adimensional, no hay problema, ¿ok? Con ponerlo como positivo aquí, 5.89, y este es el factor de rizo para este circuito de media onda. Es simplemente aplicar fórmula y quedarme con el valor numérico. El factor de rizo, para que sea el 5%, ¿no? ¿Cómo sería? Este factor de rizo, así como lo estoy presentando aquí, ya, hagámoslo. Repetimos la fórmula del factor de rizo, que esa no cambia. Es raíz de 2 por 2 por F por R por C menos